Pues vamos a continuar con esta serie de mensajes partiendo de que surgen de los primeros capítulos de Génesis, los diferentes principios creacionales que allí se ven. El último día estuvimos hablando sobre la importancia de tener una comprensión más amplia de Dios. Pues hoy vamos, como veis ahí en la pantalla, hablaremos sobre la grandeza y la miseria del ser humano. Este será nuestro tema hoy, ¿no? En todas las sociedades hay optimistas y pesimistas antropológicos. Quiere decir, personas que tienen una idea muy positiva del hombre y personas que tienen una idea muy negativa del hombre. Personas que piensan que el hombre puede hacer lo que se proponga y otros que dicen no hay manera, ¿no? A lo largo de la historia, en las diferentes culturas, va habiendo más de unos que de otros, pero ahí siempre andamos mezclados, ¿no? Seguramente en el siglo XIX y a primeros incluso del siglo XX, donde la idea de la ciencia que podía hacer todo, la razón que podía conquistar todo, que podía conseguir todo, pues había una tendencia seguramente mayor al optimismo, ¿no? Pero después de las dos guerras que tuvimos, yo creo que se estableció quizás una mayoría de gente pesimista antropológicamente, que tenía una idea más bien pesimista de las posibilidades del ser humano, ¿no? La mayoría de los que ven con optimismo al individuo es porque su concepción de este mundo los lleva a pensar que según el hombre vaya desarrollándose, evolucionando, pues logrará casi todo. Ahora todavía está muy poco evolucionado, pero en la medida en que vaya evolucionando va a conseguir prácticamente lo que quiera, ¿no? En cambio, los que tienen una idea más bien pesimista del ser humano, creo que simplemente lo que observan es que las barbaries que hemos cometido y que seguimos cometiendo a lo largo de la historia nos hacen pensar que no podemos ser tan optimistas, ¿no? ¿Qué es el ser humano realmente? ¿Qué somos? ¿Qué nos dice la Biblia de lo que somos nosotros? Es un tema importantísimo porque si no sabemos qué somos, es difícil que casi todo lo demás, ¿no? Paqui nos contaba el otro día en el grupo de Profesión y Fe, los que estuvisteis allí os lo recordaréis, algo muy relacionado con esto y que a toro pasado ya, después de muchos años, pues a mí me hizo mucha gracia. Como suele ocurrirnos a la mayoría de los que además de ver y centrarnos en la Biblia, también tenemos un oído para las demás cosas de la cultura, como nos suele ocurrir a personas así, y como es el caso de ella también, pues cuando las corrientes de pensamiento pesan y fluyen con fuerza, las personas necesitamos asegurarnos, ¿no? Saber realmente quiénes somos nosotros, ¿no? De verdad. Pues hace más de 40 años ella pasaba por esa especie de crisis, digámosle, que enfrentaba las tendencias con lo que ella pensaba que debía ser. Y estaba en su habitación pues pidiendo a Dios que le aclarara quién era ella. Mi padre vivía con nosotros, mi padre era un hombre muy sencillo, entre otras cosas, y la oyó allí y entró a la habitación. ¿Qué te pasa? Y Paqui le contesta, es que no sé quién soy, estoy tratando de averiguar quién soy. Y mi padre, el hombre, se salió, se retiró, no sabía cómo tratar aquello, ¿no? No sabía cómo entrar en aquel detalle. Aunque la situación no era sencilla para ella, pero en la distancia realmente es algo que a mí por lo menos me hace gracia, ¿no? ¿Qué piensa la Biblia de esta cuestión? ¿Qué es el hombre según nos revela la palabra de Dios? ¿Qué importancia tiene para nosotros? Y el hecho de que sepamos lo que somos como seres humanos, ¿no? Y para los seres humanos en general, ¿no? Entender quién es el hombre, qué importancia tiene eso. ¿Qué podemos y debemos esperar en este mundo en función de lo que verdaderamente somos, ¿no? Para no variar lo que hemos ya hecho en otras ocasiones, vamos a poner esta imagen que veis ahí, que ya la hemos visto en otras ocasiones,
porque es la manera como queremos pensar sobre todas las cosas, porque la Biblia tiene esta estructura en estos 4 pilares que ya hemos mencionado, que es creación, caída. Caída, por si alguien no lo entiende, se refiere a aquel suceso original en el que los seres humanos deciden separarse de Dios y participar de aquel árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Que se dibuja graciosamente con la manzana y todo eso, pero ahora veremos que eso tiene más importancia que todo eso, ¿no? La redención es el otro gran pilar, seguramente el pilar más importante, y la nueva creación que será en el futuro, ¿no? Así que vamos a empezar en nuestro primer punto con la creación, porque ahí es donde vemos la grandeza del ser humano, la grandeza del hombre. Y vamos a leer en Génesis, el primer capítulo, versículos 26 a 28, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso es lo que dijo Dios. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Vemos que lo que Dios hace en cuanto al ser humano. Y que el ser humano sea hecho a imagen de Dios significa que, aunque compartimos similitudes físicas con los animales, sin lugar a dudas las compartimos, se diferencia de ellos en que recibe estas características de Dios mismo en su ser, que no tienen los animales. ¿Qué significa esto de la imagen de Dios? Hay mucha discusión sobre eso, pero los estudiosos de la historia de la antigua Asiria destacan que en esas culturas, Mesopotamia, son las culturas donde nace, de hecho, donde Dios revela a las personas para que escriban, concretamente el Génesis y otros libros de la Biblia, ¿no? En ese contexto es donde todo eso se produce. Pues en esas culturas, el rey o el emperador eran considerados como la imagen de Dios. El rey o el emperador se les consideraba la imagen de Dios. Por lo que desde ese contexto, como digo, que fue donde se escribió el Génesis, la imagen de Dios en el ser humano le da una especie de responsabilidad real, indicándole que señoree sobre la tierra y sobre sus criaturas. He ido demasiado para adelante. No sé cómo ahora voy para atrás, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Es una especie de representante de Dios en la tierra. El hombre es una especie de representante de Dios en la tierra, un administrador general. Aparte de Dios, no hay nada más importante en este mundo que el ser humano. Nada más importante que el ser humano, aparte de Dios. Además, Dios le crea un mundo extraordinario que se adapta a como el hombre es, ha sido hecho por Dios. Y ese mundo es para el hombre, para que el hombre lo use, lo disfrute. Pablo dice a los Corintios, todo es vuestro, ya sea el mundo, ya sea la vida, ya sea la muerte, ya sean las cosas presentes, ya sean las cosas venideras, todo es vuestro. Si no vemos que tenemos a un Dios enormemente generoso, que crea seres extraordinarios, es que no vemos, ¿no? No somos los propietarios, porque no somos los creadores, como Ana decía anteriormente, ¿no? Pero somos los que administramos y disfrutamos de todo lo que Dios ha creado para nosotros. Así que todos los seres humanos, por tener la imagen de Dios, tienen esta grandísima dignidad e importancia
No podemos olvidar esta realidad cuando los avatares de la vida, la enfermedad y la muerte nos atropellan. No podemos olvidar esta realidad. El hombre ha recibido capacidad de comprender y entender. Hoy día tenemos una tendencia enorme a ver lo importante en cuanto a lo que experimentamos y sentimos. Pero una característica fundamental con la que Dios ha creado al hombre no es que lo que experimentamos y sentimos no tenga importancia. Lo que pasa es que hoy se sobrevalora eso de una manera increíble. Parece que si no existe eso, no existe nada. Esto es un error que nos trae de cabeza a los seres humanos hoy en día. Porque una de las características principales que Dios ha dado al hombre es que comprenda, que tenga una mente para que entienda, para que sepa cómo es Él y para que entienda muchas cosas. El Salmo 32:9 dice, no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento. Los animales no tienen este tipo de entendimiento. Aprenden con el tirón y con tal, aprenden a hacer ciertas cosas, ¿no? Pero no tienen ese mismo tipo de entendimiento. Se espera que el ser humano tenga ese entendimiento, porque Dios nos ha creado con ese entendimiento. Nos ha dado una capacidad para que comprendamos lo que se nos dice. En el Edén, Dios está comunicando con palabras. Cuando leemos estos capítulos primeros de Génesis, Dios está comunicando con palabras entendibles para el ser humano, ¿no? Y le está diciendo lo que tiene que hacer, le da un curso acelerado de lo que tiene a su alrededor y de lo que es él y de lo que tiene que hacer. Tiene que gobernar, tiene que manteniendo todo en su lugar, tiene que trabajar, tiene que cuidar del huerto, tiene que clasificar por sus características a todo lo que hay allí, que es poner nombre a las cosas. Tiene que comer, tiene que descansar, tiene que disfrutar de la belleza, tiene que tener compañerismo con primero su esposa, después la familia, después crear sociedades. Dios ha creado un ser humano que es una pasada, realmente, ¿no? Es extraordinario. Para tener el equilibrio que Dios quiere para las personas, es muy importante experimentar este gran valor que es la grandeza con la que Dios nos ha creado como seres humanos. Es muy importante que llegue a ser un valor sentido para nosotros, este principio que vemos en los primeros capítulos de Génesis. Y se convierte en un valor real cuando veo el fruto que eso da a mi vida. Cuando la comprensión de estas cosas veo cómo me afecta a mí, entonces se convierte en un valor querido. Si no veo cómo eso me ayuda a mí, no voy a ver nada como un valor, no lo voy a ver como un valor, ¿no? Personalmente, hasta que no me explotaron estos conceptos, estas verdades de Dios que se ven aquí en mi cabeza, no sabía qué hacer en este mundo. Aunque era cristiano, no sabía qué hacer en este mundo, porque no sabía quién era realmente. Lo único que para mí tenía sentido era las reuniones de la iglesia, la oración, leer la Biblia, cosas lógicamente excelentes, pero no tenía sentido este mundo para nada. No sabía qué hacer, no podía entender mi vocación. Solamente el 10% de los cristianos son llamados a trabajar en la iglesia. El 90% son llamados a estar en el mundo, en las relaciones humanas normales. La mayoría, la inmensa mayoría. Si no entendemos lo que Dios nos ha hecho y el lugar que eso tiene y ese propósito, estamos perdidos, el 90%. Solamente los que están como pastores o lo que sea, pues estos sí sabrán un poco lo que hacen, ¿no? Pero los demás no sabemos lo que hacemos. Entender nuestro llamamiento, nuestra vocación, depende fundamentalmente de esta comprensión de quién es el ser humano. En segundo lugar, vemos en esa imagen que hemos visto, la segunda columna es la caída, en la cual lo que vemos es nuestra enorme miseria, ¿no? La caída alcanza a todos los seres humanos y su alcance, como digo, es brutal. Pero ¿qué es lo esencial de la caída? ¿En qué consiste realmente esa caída? Pues es que el hombre prefiere dejar su relación con Dios
y con toda esta vida extraordinaria que Dios ha producido, prefiere, fijaros bien, prefiere dejar eso y dirigir su vida independientemente de Dios. Eso es en lo que consiste la participación del ser humano en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Que el hombre desprecia lo que puede ser, lo que es en su relación con Dios y quiere vivir independientemente de Dios, tener recursos independientemente a Dios para saber lo que hay que hacer y cómo tiene que vivir. Esa es la esencia del pecado mismo, ¿no? Esa es la esencia de la caída. Y eso se repite en la historia vez tras vez. El hombre piensa que vivir en relación con Dios es esclavizante. La historia demuestra que el paso que dieron ellos lleva, ahora veremos una serie de consecuencias que tiene esa caída, pero que son tremendas. La historia la vemos, ¿no? El ser humano realmente ha demostrado ser bastante, no sé qué palabra utilizar, pero tonto en escoger lo que escogió. Porque ha perdido la grandeza para vivir en una miseria tremenda, ¿no? Y con una serie de conflictos bárbaros. Pero en eso estamos. Ocurrió en el principio y sigue ocurriendo. Las consecuencias de la caída nos han afectado, como digo, a toda la raza humana y también a todo lo creado. Uno piensa, oh, la creación, el bosque, todo esto es muy bien, eso está muy bien, y son los hombres los que son muy malos. Ya sabéis, Rousseau, como hablaba de estas cosas, ¿no? Que quería que la gente se fuera a los bosques a vivir porque allí es donde se encontraba con la realidad. Mentira. La caída afecta a todo, a los seres humanos, pero también, consecuentemente, a toda la creación. Seguro que desde el Génesis capítulo 3, que es donde empieza esta cuestión de la caída, hasta el final de Apocalipsis podría daros un montón de versículos, pero son tantos que corroboraran esta lista que voy a mencionar de las consecuencias que tiene la caída en el ser humano. Pero seguro que vosotros os va a sonar también, si en la medida en que conozcamos cada uno nuestra Biblia, nos van a sonar. Temores de los que no sabemos cómo librarnos. Esto es consecuencia de la caída. Luchas de poder entre marido, mujer, entre hermanos y hermanos, entre familias, entre naciones, entre empresas, entre sociedades. Espinos y abrojos que produce todo, que hacen endurecer toda la vida. Ya sabéis, los espinos y los abrojos para un agricultor son tremendos porque no permiten que crezca verdaderamente la cosecha. Hay que quitarlos, pinchan, es muy desagradable, es un trabajo extra, endurecen la vida, ¿no? Escondernos, disimular cuando nuestra realidad se hace miserable. Enfermedades de todo tipo, tanto las que nos llegan por nuestra genética, porque somos seres caídos, como las que adelantamos por nuestros estilos de vida erróneos, que a veces las precipitamos, ¿no? Morimos antes de lo que tendríamos que morir realmente, ¿no? Por nuestros estilos de vida, ambas cosas. Pero de todas maneras, al final es lo mismo. La caída es la causa final de la enfermedad y de la muerte. En maneras de enturbiar el valioso sentido sexual, se enturbia y se forman, hoy día lo vemos bien, ¿no? Las confusiones que hay en la mente en todos estos temas, es tremendo, ¿no? Pensamientos y acciones maliciosas, adulterios, de hecho a veces, o de intención, muchas más. Hurtos, avaricias, porque no estoy contento con lo que Dios me ha dado a mí, yo quiero más de lo que me ha dado. Envidias, porque veo que el otro tiene, pero yo no tengo. Engaños, hablar mal de otros abierta o disimuladamente, sin razón. Soberbias,
muchas insensateces y muchos etcétera más que podríamos decir, ¿no? Todo esto son consecuencias de la caída. No es de extrañar que Pablo, al final del capítulo 7 de Romanos, expresa aquello de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Alguien que toma conciencia de esta realidad de la caída va a decir algo parecido. Todas estas cosas surgen del corazón humano, no solo de los demás, que también, pero también del nuestro mismo. Y no hay educación, no hay ley, no hay refinamiento que las elimine, solo las camufla. Y el mal con el refinamiento se presenta de otra manera, pero se presenta igual. Está ahí potencialmente siempre y surge cuando las condiciones son propicias. Ahí aparece. Esta es la enorme paradoja humana con la que los seres humanos tenemos que vivir hoy en día. Nuestra grandeza y nuestra miseria. A veces tendremos que echar manos más, pensar más en la grandeza. Estamos hundidos. Pero si nos creemos el rey del mambo, seguramente tendremos que echar más manos del otro lado, del otro lado del cuento, ¿no? La Biblia está llena de expresiones de lo uno. ¿Qué es el hombre para que le vistas de gloria, de honra, le has coronado? Y el hombre, soy gusano y no hombre. La Biblia está llena de expresiones de una y otra realidad, ¿no? A lo largo de toda ella. Y tenemos que aprender a vivir en esta realidad, hermano. No podemos ni una sola ni la otra. Tenemos que aprender a vivir con las dos, con ambas realidades. C.S. Lewis lo expresa esto muy bien a través de Aslan, del el león, ya sabéis los que habéis leído Narnia. Dice lo siguiente en boca de aquel león que representa a Cristo, como sabéis. Le habla a los chicos, a los hombres, procedéis del señor Adán y la señora Eva, y esto es suficiente honor para que el más pobre de los mendigos levante la cabeza. Al mismo tiempo que es la vergüenza mayor, es la más grande dignidad, pero es la vergüenza mayor para hacer que se doblegue la espalda del mayor emperador que haya en la tierra. Es una manera bella de expresarlo, ¿no? Pero esta es la realidad de los seres humanos, ¿no? Pero vamos a desembocar en nuestro último punto, que es la redención, que es solución y posibilidades actuales. Como he dicho antes, no hay ley, no hay educación, no hay refinamiento, o cualquier llamada liberación, sea psicológica o política o social, cualquier realización humana, que me realizo muy bien. No hay nada de esto que sea capaz de terminar con la maldad humana. No digo que estén mal estas cosas, también, pero nada de esto acaba con la maldad de los seres humanos, con las consecuencias de esta caída. Solo la redención en Cristo Jesús es capaz, es suficiente. Solo las buenas noticias, el Evangelio del verdadero Cordero de Dios, Jesús, es el que quita el pecado del mundo. Solo su muerte, pagando por la culpa de nuestra maldad, y su resurrección, dejando atrás el pecado, es suficiente para acabar con él. Por tanto, siguiendo el pensamiento de Pablo y a renglón seguido de cuando Pablo expresa aquello que hemos visto anteriormente, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice aquello de gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él es el que quita realmente esto. Ahora bien, solo si tomamos conciencia de esa condición de miseria, así como de la salvación que Cristo
gana para nosotros es que podemos empezar a experimentar esta transformación salvadora, que se empieza y se nos asegura, pero solamente empieza. Si es así, si llegamos a tomar esta conciencia, Él envía su espíritu a nuestro ser como garantía de su total compromiso de salvación con el que le recibe, ¿no? Y si alguno no ha recibido el espíritu de Él, no es de Él, no es cristiano, en el sentido que la Biblia nos lo enseña. Porque esta es la respuesta de Dios a esta realidad, de tomar la conciencia de quiénes somos y de la obra que Cristo ha hecho, ¿no? Darnos su espíritu. A partir de ahí, con Él en nosotros y en un proceso que dura mientras vivimos en este mundo, va deshaciendo en nosotros, en nuestras acciones, las obras que provocó el diablo con la caída, las consecuencias que provocó el diablo en la caída. Nuestro interior va cambiando y empieza siempre por el interior. Nuestros deseos van cambiando, nuestras acciones también van cambiando. Los principios creacionales que Dios nos dio por creación, pero que por la caída se distorsionaron, pueden cumplir mejor entonces lo que Dios originalmente quiso que fuéramos. Ahora podemos ser más humanos. Hay gente que piensa que la religión deshumaniza, porque la gente se ocupa solo en la salvación de las almas y en la religión. El cristianismo, si no hace más humano, tienes que examinar qué cristianismo estás teniendo. El cristianismo nos hace más humanos. No es que nos desinteresemos de este mundo para solo pensar en las almas o en lo eclesiástico, sino todo lo contrario, nos ocupamos mejor de las almas, pero también de todo lo que nos rodea en nuestro mundo. El cristianismo nos hace más humanos. Ahora, tampoco seamos conscientes de la realidad, porque sin embargo todavía aún nosotros que tenemos el Espíritu, gemimos dentro de nosotros, porque la salvación aún no está completa. Todavía permanece este cuerpo de muerte y todavía esperamos la redención de dicho cuerpo. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 8:23. Y los que tenemos el Espíritu gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Todavía esperamos eso y por eso gemimos todavía en muchas ocasiones dentro de nosotros mismos. Claro que tenemos enormes bendiciones. El cristiano tiene como enormes bendiciones, la realidad del cristianismo. La certeza de contar con su cuidado, con su guía, su amor, su poder para nuestra vida, darnos su mente, su sabiduría para vivir en este mundo en todos los sentidos. Todo eso es extraordinario, de inmenso valor y está al alcance y es lo que Dios quiere que tengamos y que usemos. Pero por mucho que seamos transformados aquí, y Dios quiere que lo seamos, Dios quiere que seamos muy transformados aquí, nunca nuestra conducta nos va a justificar. Nunca seremos suficientemente justos para ser justificados, porque el único que justifica es la redención que hemos hablado en Cristo Jesús. Pero Dios quiere que vivamos con una buena conciencia en nuestra vida aquí. No quiere que vivamos siempre pensando que estamos haciendo mal todo. Dios quiere que vivamos con una buena conciencia. Pero al mismo tiempo tienes que saber que nada de eso te justifica realmente. Vivir con una buena conciencia, ¿qué es? Hay muchos versículos, leeré ahora un par de ellos, pero podéis encontrar un montón de ellos, tanto en el Nuevo Testamento, tanto de Pedro como de Pablo, sobre este asunto. Vivir con una buena conciencia fundamentalmente es ser fieles en lo que nos toca a nosotros, no en lo que le toca al otro, en lo que me toca a mí.
como también Ana había comentado un poco al principio. Ser fieles en buenos administradores de lo que hemos recibido. Tenemos que ser buenos administradores de lo que hemos recibido. Eso produce buena conciencia. Eso es tener buena conciencia. Tenemos que ser honestos, llamar las cosas por su nombre, íntegros. Si está mal, está mal. Si nos hemos equivocado, nos hemos equivocado. Y lo que tenemos que rectificar en la medida que podamos, o cuando podamos, ¿no? Llamamos las cosas por su nombre. Así que vivir con una buena conciencia es una gran aspiración para el cristiano. Y creo yo que es una... Voy a leer algunos versículos, ya digo, hay un montón que vosotros si queréis podéis ir viendo, pero por ejemplo, para que veamos solamente cómo... Pedro también habla en muchas ocasiones sobre este tema, pero voy a citar un par de ellos, un par de textos solamente de Pablo. Pero si queréis, ya digo que podéis buscar y hay montones de sitios en la Biblia donde se habla de esta buena conciencia como un elemento importante en la vida del cristiano. Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 18 y 19, dice... Pablo le escribe a Timoteo, dice, este mandato te encargo, oh hijo Timoteo, para que conforme a las profecías que antes se hicieron sobre ti, milites por ellas la buena batalla. Esto es ser fiel en lo que se ha recibido. Lo que Pablo le está diciendo, los demás te han confirmado que tu llamamiento, tus dones, tus capacidades. Pelea por ellos la buena batalla. Sé fiel administrador de lo que has recibido. Puede ser capacidades, puede ser economía, puede ser entendimiento, puede ser capacidad de trabajo, puede ser servicio de cualquier tipo, puede ser lo que sea, lo que Dios nos ha dado. Ser fieles administradores de ello. Y eso le está pidiendo Pablo a Timoteo. Manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual, la buena conciencia, desechando algunos, naufragaron en cuanto a la fe. Sí, menospreciar la buena conciencia nos puede llevar al naufragio de la fe. No digo que, no quiero entrar aquí en aspectos teológicos complejos, que se pierda uno la salvación, pero que sí que vivamos naufragando en cuanto a la fe, ¿no? Por lo menos. Mantener la buena conciencia como cristianos es importante y significa ser honestos, llamar las cosas por su nombre, ser fieles administradores de lo que hemos recibido y ocuparnos en eso, en lo que hemos recibido. Hay otro versículo en Hebreos, capítulo 13, y con este lo termino. Versículo 18. Pablo, seguramente el autor de Hebreos, dice, orad por nosotros, pues estamos confiados en que tenemos buena conciencia. Fijaros bien que la sensación que me da el texto es que Pablo no se atreve a orar, a pedir que los demás oren por él, si no siente que tiene buena conciencia. Y dice, ni siquiera se atreve a decir, orar por mí, porque lo que necesito a lo mejor es aprender a tener buena conciencia. Orad por nosotros, pues estamos confiados en que tenemos buena conciencia, deseando en todas las cosas vivir honradamente. Aquí lo dejamos. Tenemos grandeza, tenemos miseria. Tenemos que aprender a vivir con estas dos realidades. Tenemos la salvación y la redención en Cristo que ha venido para deshacer las obras del diablo y quiere deshacerlas en nuestra vida y a lo largo de toda nuestra vida. Y podemos aspirar no a ser justificados por nuestra conducta, que no lo vamos a ser nunca, aunque seamos los más santos de la tierra, da igual, siempre nos sentiremos enormemente perdidos y pecadores,
pero sí somos llamados a vivir con buena conciencia. Y la buena conciencia es ser fiel en administrar lo que Dios nos ha dado en todos los sentidos, y tenemos que preguntarnos si estamos siendo fieles en administrar lo que Dios nos ha dado. Y si no es así, ser honestos y llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Pero espero que aprendamos a vivir en esta doble realidad de la grandeza que tenemos y la miseria que tenemos también. Y aprendamos a vivir con buena conciencia en nuestra vida. Sí.